Yo voy a activar entonces la grabación para que así no se me vaya a olvidar. Iniciar la grabación. Ya está el tema de la asistencia, ya está en su mayoría ahí anotándose. Y voy al tiro compartir el contenido para que comencemos ya la clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Es un contenido asociado a también contenido que debieran estar revisando, pero por lo que supe con la primera sección, están viendo los estadios del niño, cómo va por niveles aprendiendo o qué debiera saber dentro de cada uno de los niveles, ¿cierto? Eso es importante frente al momento de enseñar. No podemos llegar a un curso, por ejemplo, un tercero básico. Yo no lo sé porque no soy de ese nivel en el sentido de lo que yo tengo que enseñar, pero me imagino que en tercero básico un niño ya debiera leer, ¿cierto? Yo no puedo llegar con un conocimiento demasiado superior a lo que las capacidades del niño de esa edad, en ese nivel, debiera saber, ¿cierto? O llegar, por ejemplo, a esperar algo del curso por la lógica y el niño no lo cumpla. Por ejemplo, la misma lectura, si un niño ya deberá leer, sumar, yo creo que el tercero básico ya lo debe hacer. Con qué habilidad, con qué manera, de manera más fluida, menos fluida, eso ya depende de qué tanto se ha practicado ese saber o esa habilidad, pero hay conocimiento y hay en el fondo aprendizajes que esperamos que de cierta manera el niño ya domine dependiendo del nivel en el que se encuentre. Así que eso es importante y sé que en eso es lo que están y es lo que han visto con la profesora. ¿Qué es lo que yo voy a considerar ahora en relación a lo que también tiene que ver con el módulo? La acción de planificar, cómo la planificación de alguna forma nos tiene que ir guiando en este proceso de saber qué queremos hacer en una clase. Si queremos hacer una clase, por supuesto, tenemos que saber sobre qué va a ser esa clase, ¿cierto? Qué contenido, qué conocimiento queremos proponerle a los estudiantes. A partir de eso, ¿qué es lo que yo voy a abordar de ese contenido? No puedo, en el fondo, revisar todo de una vez, ¿cierto? Tiene que haber cosas que me sirvan, que se enfoquen, que inicie con eso y después con otra cosa. Tiene que ver con todo lo que yo puedo abordar, ¿cierto?, dentro de un contenido. No todo es abordable en la primera clase, tenemos que ir distribuyendo a veces el contenido en varias clases. ¿Qué es lo que, cómo yo voy tomando todo eso, cómo voy complejizando todo eso? Tiene que ver con mi planificación, ¿cierto? Así que en relación a todo eso es lo que yo voy en el fondo organizándome. La planificación tiene que ver con el proponer algo, tiene que ver con el hacernos una idea de lo que yo quiero lograr durante un tiempo, una planificación de clase, una planificación de semestre, una planificación del año, etc. Esto depende de los colegios en el que ustedes estén. Hay colegios que planifican diariamente, hay colegios que lo hacen de manera semanal, semestral, mensual, etc. Para eso también hay formularios, más que formularios son formatos que nos van guiando, qué va, qué no va, qué antecedentes tengo que considerar y qué otros antecedentes no, de dónde obtengo todo eso, de dónde sale todo eso, que yo voy armando mi planificación, cómo voy de alguna manera haciéndome una idea de todo lo que va a contener la clase, desde el inicio, el desarrollo y el cierre de la clase. Finalmente todo eso va en relación a ciertas exigencias que solicita, en este caso, Mineduc, tiene que ver con el quehacer en los colegios y, por supuesto, el plan educativo que tenga cada colegio. Nosotros nos vamos a enfocar en algo muy clave que tiene que ver con los OA. ¿De qué hablamos cuando hablamos de OA? ¿Qué se le viene a la mente? Objetivo de aprendizaje. Muy bien, preguntarlo 2 veces. Muy bien, objetivos de aprendizaje. Los OA es una sigla, pero clave dentro del quehacer del profesor, ¿cierto? Los OA tienen que ver con qué queremos, cuál es nuestro propósito para esa clase y en lo que queremos lograr con el estudiante. Qué, cómo, cuándo, dónde y todo tiene que ver con lo que se propone en el OA. Así que ahora vamos a empezar a identificar cómo este OA está compuesto. Escritorio y vemos esto, descartado, esto, nos vamos hacia arriba y ahí está. OA. El OA, como decía el compañero, objetivo de aprendizaje. A partir de eso, ¿qué es lo que queremos lograr? Que son en sí, tenemos una idea, ¿cierto? Pero hay una definición muy clara, esto yo lo traje desde los mismos
bases curriculares. Todo esto es ministerial, es lo que se especifica desde el Ministerio de Educación de lo que es 1A, lo que considera, cómo se formula, todo viene desde la información ministerial. Según bases curriculares, los OA, ¿cierto?, establecen algo muy específico que tiene que ver con los desempeños mínimos que se esperan de los estudiantes. En relación a esto mínimo, tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo. ¿Qué es lo que uno debiera ya saber que el estudiante tiene o sabe o domina de un saber? En relación a este contenido, yo espero lo mínimo y a partir de ese mínimo, ¿cierto?, yo planifico, yo hago y propongo una manera distinta de hacer algo con ese conocimiento, sabiendo que son los desempeños mínimos que yo quiero alcanzar. Todo lo demás ya tiene que ver con el contexto en el que estamos, por supuesto. Si es lo mínimo dentro de lo que propone el OA, yo voy a apuntar a cualquier otra acción que me pueda ir o profundizando ese conocimiento mínimo o desarrollándolo de otra manera o apuntando hacia otro espacio. Y todo eso tiene que ver con nuestra destreza, tiene que ver con lo que queremos, con lo que tanto conocemos a nuestros estudiantes y lo que sabemos que son capaces de hacer. Y ahí viene toda la propuesta de lo que queremos de alguna manera armar para nuestra clase. ¿Qué más dice bases curriculares? Que esto tiene que ver, por supuesto, con lo que ellos puedan saber o lograr en una disciplina en particular, ¿cierto?, una asignatura en particular y su nivel de enseñanza. Esto tiene que ver, por supuesto, con que yo no puedo enseñar, por ejemplo, en el área del lenguaje o las matemáticas, los mismos contenidos en el mismo nivel como lo hago en otro nivel. Si yo quiero enseñar el tema de la lectura en un primero básico, no va a ser lo mismo que yo voy a ver en cuanto a contenido de lectura y lo que esté asociado a ese eje, lo mismo que podría ser en un cuarto básico, en un quinto básico. Por supuesto que todo se va complejizando, va adquiriendo mayor profundidad. Es una propuesta más actuada, es una propuesta que tiene que ver con un saber mucho más completo, más integrador, y tiene que ver también con las habilidades, por supuesto, y el nivel en el que yo estoy situada, ¿cierto? Si son chiquititos de primero básico, no es lo mismo que hacer una actividad de lectura con jóvenes, ¿cierto?, prepúberes de quinto básico, sexto básico, séptimo básico. Y eso llevémonos también al espacio de la enseñanza media, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos objetivos? ¿Qué integran? ¿De qué se componen? Integran habilidades, conocimientos y actitudes. Los objetivos tienen que ver con varias cosas más que solamente materia, ¿cierto? En lo habitual, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos a veces con profesores que simplemente pasan materia? Esa es una mala práctica dentro de lo que es el espacio de la academia y de los profesores. Hablar de profesores pasamateria, son profesores que simplemente se limitan a hacer su trabajo, pasan la materia, que es como un pincelado o simplemente mostrar algo, pero la materia nunca se habla, nunca se conversa, nunca se escucha el estudiante de lo que cree, de lo que aprendió, de cómo reflexiona frente a esta materia y este contenido y cómo en el fondo se apropia de él y lo transforma. Imagínense todo lo que involucra el enseñar. No es solamente pasar materia, ¿cierto? Eso es algo que podríamos hacer hasta nosotros mismos. Simplemente buscamos el contenido, lo vemos, lo leemos y creemos más o menos qué podemos entender sobre eso. Todo lo demás debería hacer el profesor, debería conectar al estudiante con lo que quiere enseñarle, debería hacer que él aprenda a desarrollar sus habilidades a partir de un contenido. Por supuesto, transformar el espacio de la clase, y eso tiene que ver con las actitudes que se demuestran y cómo el espacio se importa, el espacio emocional, el ambiente, por supuesto, dentro de una sala. Todo eso es lo que debería contener un objetivo de aprendizaje. Se considera, por supuesto, alcanzable, ¿cierto? Yo no voy a armar un objetivo de aprendizaje que yo creo que es imposible que lo vaya a lograr con ningún curso. Esos objetivos no tienen ningún sentido de ser creados ni propuestos en una planificación. Los objetivos tienen que ser alcanzables y esa es la lógica, porque si yo pongo un objetivo en relación a un nivel, ese nivel está en relación a una disciplina. De esa disciplina yo enseño contenido en específico y a partir de todo eso, por supuesto, yo debo considerar algo que sea alcanzable. Por supuesto, también está el concepto de algo integral, algo armónico. Acá se suma también todo lo que tiene que ver con el profesor, con su manera de ser, cómo él gatilla este conocimiento, cómo hace que la clase sea un momento agradable,
un momento lúdico de aprendizaje, de compartir, de respetarse. Y ahí viene una serie de otras cosas que se involucran en la clase, sí o sí. No es solamente pasar materia, ¿cierto? La idea es que no seamos de esos profesores que se limitan solamente a pasar materia. ¿Cómo se formula un OA? Los OA son formulados relacionando, como decíamos, habilidades, conocimientos, actitudes. Se hacen de manera clara. Un objetivo no puede ser enredado ni puede ser incomprensible para nadie, que solamente lo entienda el profesor. Fíjense, cuando ustedes han ido a colegios o cuando ustedes han estado, o ustedes mismos cuando fueron estudiantes en la enseñanza media o básica también, si se recuerdan, la profesora muchas veces anotaba el objetivo de la clase en la pizarra. Y al anotarlo es como decir, hasta ahí, hasta ese espacio queremos llegar. Queremos lograr tal desafío dentro de la clase. Depende de cada profesor cómo lo plantee, pero imagínense lo distinto que debe ser el querer alcanzar una meta, un desafío, y que sea como una competencia, ¿cierto?, entretenida dentro de la clase, en pos de este desafío, a simplemente repetir que el contenido es tal y que al final el profesor se limita a lo que dijimos al comienzo, pasar simplemente la materia. Tiene que ver, por supuesto, que se precisen aprendizajes a lograr, que es lo que dijimos al comienzo, posibles de lograr. Y así es como se conforma, ¿cierto?, un currículum. Que hablemos de currículum en todo lo que tiene que ver con la formación y con el armar una clase, tiene que ver con eso. Hay ciertos aprendizajes que esperamos que los estudiantes adquieran en cierto nivel. Y como lo logramos, eso está en base a los OA que vamos proponiendo. En su mayoría, los OA van propuestos desde la base, desde los planes y programas, desde todo lo que el ministerio facilita a los profesores y guía de repente en su trabajo. Pero lo que no hay que olvidar y que siempre hay que recordar a todos los profesores, ya sea en formación como los que ya están en ejercicio, que los OA son propuestas. ¿Qué significa eso? Que yo te propongo como Ministerio de Educación seguir cierta guía o cierta dinámica, pero es una propuesta que puede ser aceptada del todo, puede ser aceptada de manera parcial, puede ser considerada como una idea para que yo en mi momento pueda proponer otro OA, un OA mejor más aterrizado, más contextualizado a mi contexto, porque ustedes cuando ya tengan práctica en colegios rurales, colegios de otros espacios, se van a dar cuenta que es muy distinto, aunque sea el mismo nivel, sea el mismo contenido, enseñar en un colegio que sea de barrio, de un colegio citadino, un colegio que esté situado en un espacio muy urbano, a enseñar el mismo contenido con el mismo nivel en un colegio rural, conformado a veces más por niños, más por niñas, niños que vienen de muy lejos, niños que tienen que caminar a veces mucho, niños que viven en un contexto totalmente apartado de lo que es la ciudad. Y eso también gatilla y cambia todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Hasta ahí preguntas, dudas, algo que no se entienda. Dime. El objetivo que, por ejemplo, una profesora, yo lo vi en mi práctica, la profesora ¿Ya? hacía eso, el objetivo de la clase siempre en el piso for, antes de iniciar o introducir el contenido a pasar. ¿Ya? Ese objetivo que la profesora anota en la pizarra, clase a clase, ¿Ya? eh, es considerado un OA. Sí, de hecho es el OA en sí de la clase. Si tú pudieras haber revisado, ponte tú, las planificaciones de ella, lo que ella hizo en lo concreto previo a llegar a esa clase, debería estar registrado ese OA ahí, como un objetivo alcanzable. A veces es el objetivo que se mantiene por 3, 4 clases, porque es lo que se quiere lograr al final de estas 3 o 4 clases. O son objetivos creados solamente para la instancia de los 45 minutos, o la clase que son de 2 horas, de 90 minutos. Pero sí, esos son los OA, eso es lo que ella a veces no les pone OA o simplemente le pone objetivo de la clase. Pero eso es lo que se espera, ¿sí? Tal cual. Ese es el fin de lo que ella propone para poder alcanzar durante esa clase. ¿Qué hacía después ella con ese objetivo o solamente lo anotaba? ¿Lo conversaban, lo hablaban, alguien lo leía? En el caso del ejemplo que a mí me tocó ver, Uh -huh. era en ciencias sociales y estaban pasando, en historia, perdón, y estaban Ya, pasando los pueblos originarios. Entonces, ya,
por ejemplo, en una clase ponía como objetivo de clase conocer los pueblos originarios que habitaban la zona norte de Chile. Ya. Y ese objetivo de repente abarcaba una o dos clases. Y a medida que avanzaba, después el siguiente objetivo era conocer los pueblos originarios que se ubicaban en la zona centro de Chile, por ejemplo. Y así iba avanzando. Bien. El que conozcan los niños el objetivo, ¿en qué crees tú que sirve? ¿Sirve de algo? ¿Es parte de que les tiene que hacerlo el profesor, pero no tiene ningún sentido para el niño? ¿Qué crees tú de lo que observaste o tú como estudiante? ¿Es importante que el estudiante sepa el objetivo de aprendizaje? Y yo creo que sí, por el hecho de ¿Por que qué? le da una mayor riqueza al conocimiento y, por así decirlo, una finalidad. Es decir, los niños Bien. antes, mucho que ellos no conozcan acerca del tema, puede ser que tengan algunas nociones, porque llegaba a pasar, por ejemplo, cuando estaban pasando los pueblos de la zona central, cuando se proyectaban imágenes relacionadas a los mapuches, los niños, sin que se les preguntara, ellos decían lo que ellos sabían acerca de los mapuches. Exacto. Pero asimismo, tanto al inicio de la clase se hacía referencia al objetivo, se hacía que los mismos alumnos leyeran los objetivos. Cuando, por ejemplo, alguno estaba medio distraído, se le hacía que leyese el objetivo como para volverlo a encauzar, a seguir el hilo, por así decirlo, Exacto, conductor. porque andaba medio despistado, había que volver a traerlo otra vez. Y Bien, asimismo, la profesora volvía a hacer hincapié en el mismo objetivo a la hora de dar el cierre de la clase. exacto. Es Ah, como a el ver si lo objetivo. lograron, si es que van todavía encauzados en eso, en ese fin. Más cuando el objetivo, como dices tú, era el mismo para más de una clase, que suele pasar, porque no todas las clases terminan en el mismo horario en que uno inicia la clase y termina el tiro y ya vimos todo lo del contenido. Hay contenidos más extensos que abarcan más de una clase. Y por supuesto el objetivo es el mismo, buscar lograr después de todas esas 2, 3 clases, por ejemplo, conocer cierta característica y todas las cualidades y todo lo que hicieron los, no sé, pues cierto pueblo originario de tal zona de Chile. Bien, es tal cual, eso es lo que vemos en nuestra experiencia, ¿cierto? En los colegios, es lo que vivimos nosotros cuando estudiamos, tiene que ver con un sentido lógico de alcanzar algo después de que te enseñan algo, ¿cierto? No puede haber un sinsentido, el poder aprender algo tiene que ver con el alcanzar algo, ese es el fin. No hay nada peor que proponerle un aprendizaje al estudiante y que no haya ninguna meta, ningún fin a alcanzar. Esto se transforma muchas veces en cosas muy entretenidas, depende de qué tan lúdico, qué tan didáctico es el profesor. Y a partir de eso un objetivo no sé, puede transformarse en todo un desafío para alcanzar. Esa es la idea, que en esta propuesta no sea solamente cumplir, aprender sobre algo, que ese ya es un fin en sí mismo, ¿cierto? Aprender, sino que podamos hacer algo con eso. Y ahí es donde uno le da el significado, el sentido al aprendizaje. Bien, tal cual, eso es lo que vemos y eso es lo que queremos de alguna manera ir ya relacionando. Pensemos que ustedes se están formando como profesores, pero ahora ya tienen que empezar a pensar como profesores, a pensar por qué se hace tal cosa, es el sentido de que ustedes vayan a los colegios, sino cuál sería la forma de poder situarlos en un espacio, aunque ya conocen, ustedes fueron estudiantes hace muy poco, ya estuvieron mucho tiempo en una sala de clases, pero estuvieron como estudiantes, ahora van ustedes como futuros profesores, siguen siendo estudiantes de alguna manera ahora en la universidad, pero ya están con una mirada distinta, ahora ya me voy a fijar en otras cosas, ahora yo voy a pensar cómo lo haría yo cuando esté haciendo tal clase, cómo abordaría cierto contenido, o cómo puedo ser crítico al momento de ver un profesor que no gatilla y no estimula pero en nada a sus estudiantes y la clase es fome, la clase no tiene ninguna gracia, la clase se pasa de una manera, como se dice, sin ninguna preocupación de ella, por ejemplo, de que el estudiante aprenda, y nos vamos a encontrar con todo eso. Esa es la idea de poder aprender dentro de las prácticas y su contacto con los colegios, un contacto real, un contacto dentro de la lógica que es estar en una sala de clase. Ese es el gran aprendizaje de ir a estas prácticas, a distintos niveles, a distintos colegios, porque de todos esos espacios se aprende. El saber ahora que ya los objetivos no son cualquier cosa, que no es solamente el fin de la clase y que se anotan arriba en la pizarra porque sí, tienen un fin pero esenciales, como nuestra columna vertebral, que a partir de eso guiamos todo lo que hacemos y decidimos para la clase. A partir de eso tenemos que formularnos
ciertas habilidades a desarrollar en los estudiantes, o habilidades esperadas en ellos, ciertos conocimientos, contenido en sí, que está por ahí de repente inmerso en algún objetivo, y por supuesto una actitud a partir de lo que queremos enseñar. Y ahí el tema de la actitud surge mucha conversación. Ahí lo vamos a hablar cuando llegue a ese momento de revisar las actitudes. Habilidades son capacidades para realizar tareas, para solucionar problemas con precisión y para adaptarnos. La adaptabilidad es una habilidad, aunque uno no lo crea. El solucionar problemas, cuando vemos a personas que son capaces de mediar, por ejemplo, que son, en el fondo van guiando, van separando ciertas cosas, van analizando ciertas situaciones y logran llegar a concluir una acción respecto a otra de una manera muy clara. Son personas que tienen esa habilidad de solucionar, de guiar, de ser cabezas frías, por decirlo así, y de mantener la calma, por ejemplo, en una situación de riesgo. Esas personas tienen esa habilidad, a veces nacen con eso, otras veces las desarrollan, pero en cuanto a todo lo que ellos son capaces de hacer, los van poniendo a prueba en cada momento, en cada experiencia de las vidas. El tema de las habilidades también tiene que ver con ser capaces de hacer algo. Y por supuesto el profesor tiene mucho que ver en eso, ¿cierto? Las habilidades pueden desarrollarse en muchos ámbitos, no estamos hablando solamente de habilidades a nivel del colegio, de todo el espacio educativo. Fíjense, ámbito intelectual, por supuesto, y ahí está el espacio educativo, habilidades del ámbito psicomotriz, habilidades del ámbito afectivo, social, etc. Pregunto, ¿qué habilidades que no tengan que ver con el espacio académico ustedes tienen? ¿Qué habilidades me pueden compartir en el sentido de que ustedes se conocen y saben para lo que son buenos en ciertas áreas que no sean las académicas, por ejemplo? ¿Qué habilidades? Interpretar. ¿Ya? ¿Interpretar qué? Interpretar, por ejemplo, me refiero a interpretar, saber sacarle, por ejemplo, cuando uno deduce algo de otra cosa. Ya, bien, y esas habilidades si no son en el ámbito académico, ¿en qué otro aspecto tú las ocupas, por ejemplo? ¿Para qué otro aspecto te ha servido el ser bueno para interpretar? Por ejemplo, ¿En una qué? Silenciaste el micrófono. Entonces no te escucho nada de lo que me hablas. ¿En una qué? Se desconectó Juan Pablo, no está ahí con el micrófono activo. Es que de repente se me desconfigura el teléfono. Le decía, en un ejemplo práctico, por ejemplo, la existencia y el color de la bandera en una playa, por ejemplo. ¿Ya? En el sentido de que el rojo, la mayoría de las veces, o casi siempre el rojo se interpreta como malo, como peligro, como advertencia. Y el verde como algo bueno, como lo opuesto. Ya. Sin necesariamente quizás ser instruido, un niño por intuición quizás podría deducir que si es rojo no tiene que estar en el lugar y si es verde puede hacerlo. Ya, y esa es una forma de interpretar el mundo, ¿cierto? Y sí, y todo lo que nos rodea en realidad. Exacto, es la manera. A veces, como dices tú, y muy buena esa analogía que tú haces, que los niños a veces no saben, a veces no saben ni leer, y ven un color y ellos ya lo asocian a algo. Esas son convenciones igual, el color rojo. Por convención uno lo pone algo de peligro y le pone rojo a los ribetes, a las formas, a las figuras. Fíjense en los discos pares, fíjense en todo lo que es peligroso a nivel de tránsito. El rojo del semáforo es solamente una acción de detenerse, porque si no te chocan y chocan. El verde también tiene que ver con algo que uno lo puede asociar y a todo lo que es eso tiene que ver con la convención. ¿Por qué el verde? ¿Por qué no un lila, un rosado, un café, un beige, no sé, el color que se nos ocurra? Un calipso, no sé.
porque por convención social se ha establecido cierta manera de que el verde significa algo que significa, no sé, por el tránsito pasar, vía. Verde tiene que ver a veces con asociarlo con lo libre, con la naturaleza, con el acceso a algo. Pero eso convención, el color en sí, de por sí, como tal, no significa gran cosa. De hecho, el mismo color ya es una convención. ¿Pero cómo le pusieron Otra, otro nombre al verde? Dime. otra habilidad que quizás podría también nombrarse, y tal Uh-huh. vez estoy equivocado, no sé, corríjame, Ya. sentir. Ya, es una habilidad. El sentir como tal, dices tú, ¿a qué te refieres con eso? Parece que se te apagó de nuevo. Entonces tú te desconfiguró de nuevo tu micrófono. Ahora sí, Ahora se escucha, sí. me refiero a sentir en el sentido a ver, es innegable el hecho de que somos un organismo orgánico que siente y que interpreta una ¿Ya? No se escucho. disculpe, profe, esta cosa se me silencia sola. Ya. Cuando me refiero a sentir, no hablo de la capacidad que traemos innata desde el punto de vista orgánico y biológico, sino que Ya. desde el punto de vista de La sentir, emoción. por así sí, pero obviamente la emocionalidad, pero Ajá. haciendo como entrelazándolo con la parte de empatizar con el otro, de solidarizar Ah, con ya, los ya, demás. ya, ya. Y Ya, principalmente por el perfecto. hecho de que los niños chicos principalmente son en su gran mayoría muy ególatras, muy egoístas, por así decirlo. Entonces, a eso me refería. ¿Se entiende, profesora? Sí, se entiende claramente. Y qué bueno que hagas esa distinción, porque el sentir desde lo físico, todos sentimos, ¿cierto? Habría que ser, no sé, de qué material para que no te duela algo o que tú no sientas de repente un golpe cuando uno se pega sin querer o se tropieza y se pega en un dedo, pero a veces es una pequeña parte de nuestro cuerpo y duele mucho y uno siente, pero hasta el profundo, ¿cierto? Esa sensación de dolor y algo que te picó, algo que te golpeaste, qué sé yo. Pero lo otro, claro, puede ser, pero eso también se trabaja. Los niños vienen a veces de una forma, los niños aprenden por el ejemplo de sus padres y de todo su entorno a hacer de una manera. Se han hecho muchos ejercicios bajo el concepto de la empatía frente a los niños, frente a la discriminación, por ejemplo, en los niños. Y se ve que los niños de por sí no son discriminadores en el sentido de la raza, en el sentido del otro niño, en cuanto a su forma de ver, de ser un niño con capacidades diferentes. Y el niño a veces es más integrador o más empático dentro del sentir, como lo decías tú. Pero otros Yo niños tiempo, lo son. Y yo así es tiempo, uno. Dime. tiempo atrás, profesora, había leído unos libros acerca de, no exclusivamente pedagogía, más de Uh-huh. Más de psicología ibas a decir, parece, pero ya no se escucha. disculpe, profe, esta Sí, cosa me tiene mala el micro. ya. No, él decía que tiempo atrás leí un libro Uh-huh. que lo tomaba y analizaba más desde el punto de vista de la psicología que de la pedagogía, pero Ya. se intercalaba con la pedagogía porque partía con la premisa de hacernos la pregunta o la reflexión de qué tanto yo le enseño al niño como un adulto un modelo Ah, o qué sí. tanto el niño aprende de mí. Y ponía ahí diferentes como aseveraciones por el hecho de lo voy a decir de manera coloquial nomás, profesora, pero por ejemplo, Ya. se hace mucho énfasis en la alfabetización, en el hecho de que el niño tiene que aprender a leer, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a Ya. escribir. Pero ¿qué Ajá. tan real es que el niño lo aprende porque uno se lo enseña o qué tan real es que el niño lo aprende de manera autónoma solo por imitar? Ya. Sin ninguna reflexión ni de nadie que lo esté guiando en el fondo. Simplemente es como repetir de manera mecánica. Exacto, Hay, profesora. Disculpe cierto, otra hay, vez, silencié el micrófono. sí, sí, ya me di cuenta. Hay muchas cosas, como lo bien dices tú, que tiene que ver con esto que si no nos hacemos la pregunta, damos por hecho que nosotros enseñamos todo, ¿cierto? Es como la gran debilidad a veces de los profesores, que todo pasa por un profesor. Si tú no te cruzaste con un profesor en tu vida, nunca vas a aprender nada. Eso no es así. Nosotros estamos dentro de un sistema educativo
formado, confeccionado por un ministerio que lo guía. De hecho, las bases, los planes y programas, todo eso es una instrucción, es una guía ministerial, ¿cierto? Que se nos dice qué enseñar, cuándo enseñar, a quién enseñar, y porque los niños están divididos en niveles, porque las edades tienen que ver con lo que los niños deberán saber. Todo eso es parte de un sistema. Pero el aprendizaje, más allá que queramos encauzarlo en un sistema y tenerlo bien ahí normalizado, ¿cierto? En cuanto a un sistema, tiene que ver con el que desde que nacemos que estamos aprendiendo. Con un profesor al lado o sin un profesor al lado. Tiene que ver con, como decía yo, con el leer, con el ver el mundo, como tú vas aprendiendo de todo lo que te rodea, por imitación, por convención social, porque alguien te lo repite hasta que lo aprendes y lo refuerzas. La lectura es un aprendizaje mecánico que tiene que ver con el repetir un conjunto silábico, con el poder, en el fondo, identificar que esa letra redondita que tiene como un pelito, un cachito, es una vocal. Y esa vocal es abierta porque es una A, y hay otras vocales que son cerradas o que son chiquititas y que son una I. Todo eso es convención, pero podemos darle cualquier nombre. Así que eso claro que tiene que ver con acciones mecánicas muchas veces, claro que tiene que ver con acciones naturales, claro que tiene que ver con que no necesitamos para nada un profesor y siempre estamos en pos del aprendizaje, siempre estamos aprendiendo, seamos estudiantes, seamos niños, seamos jóvenes, seamos viejos, seamos o no seamos profesores, siempre estamos en pos de el aprendizaje. Así es como se construye el mundo, de otra forma no hay otra manera. Adquirimos aprendizaje a medida que vamos viviendo experiencias y a medida que las vamos imaginando, recreando. Todo eso es aprendizaje. Cómo ser parte de este modelo, como en el caso de los profesores, ustedes que se están formando para ser profesores, tiene que ver, por supuesto, con toda la experiencia que ustedes han tenido, qué tipo de profesor quieren ser, por supuesto, si van a replicar un modelo ya aprendido, el típico profesor del colegio que ya tuvieron y de alguna manera van a seguir replicando la misma forma, o van a transformar todo lo que ya saben, en lo que vivieron, en un nuevo concepto de profesor, una nueva figura, algo solamente pensado en cómo ustedes quieren ser y llevar su profesión al aula. Todo eso son grandes desafíos. Muchas veces el sistema apaga todas esas ganas, apaga muchas veces los intereses, la misma vocación, muchas veces se pierde entre toda la burocracia y toda la locura que es estar en un sistema educativo. Pero es el desafío que tenemos los profesores todos los días. De hecho, esta misma situación que estamos viviendo ahora ha ponido en jaque muchas convenciones y muchas situaciones que vivíamos los profesores porque estamos ya acostumbrados a una forma de enseñar bajo un método en específico y que nos llevaba a las clases presenciales, todos sentados, mirándose adelante. Y nos encontramos ahora en una clase donde yo no veo a nadie sentado, los veo solamente por pequeños círculos donde aparece una inicial de una letra, veo unos micrófonos silenciados, yo no veo a nadie, yo tampoco me estoy mostrando, solamente escucho voces. Todo eso es una forma muy distinta de enseñar y eso ha puesto a prueba a muchos docentes entre sus capacidades y habilidades de repente para hacerlo de esta forma o no poder hacerlo. Hay profesores que o se manejan más o se manejan menos, depende de la edad que nosotros podamos tener, depende de cuáles son tus gustos y habilidades frente a esta tecnología que nos permite acercarnos a ustedes y hacer clases de manera remota. Y la disposición, por supuesto. Volvemos a estar, como siempre, aprendiendo de esta nueva forma de hacer clase. Y ha sido un gran desafío. Yo creo que tanto para ustedes como para nosotros, más allá de que ustedes sean nativos digitales y todo, pero es lo que vemos siempre, un constante aprendizaje. El ponernos siempre una meta en relación a eso es lo que tiene que ver con lo que proponen los planes y programas. Cómo las habilidades, los conocimientos y las actitudes están siempre presentes en los OA, en estas propuestas de aprender algo en una clase. Y como eso lo llevamos a la clase, ahí ya depende del profesor. Depende de qué tanta especialidad tenga, depende cuál es tanto su entrega para la clase, qué tanto conozca a sus estudiantes, depende de la didáctica que tenga para enseñar algo complejo, pero enseñarlo de una manera simple, entretenida, y que siga siendo conocimiento, que siga siendo algo que de verdad el alumno va a aprovechar durante su vida. Así que lo primero es considerar que los OA tienen algo de habilidades, ¿cierto? Que están ahí, tienen por supuesto una fuente de conocimiento que está ahí, que tiene que ver con estos hechos, con esta información concreta,
que tiene que estar en algún quehacer, por supuesto, dentro del área de la pedagogía, el enseñar algo, siempre tiene que ser sobre un algo. Si enseñamos a bordar, si enseñamos a plantar algo, si enseñamos a cocinar, tiene que ver con un algo. Dime. ¿Alguien me habló? ¿O fue un ruido nomás que escuché? Parece que fue un sonido de micrófono nada más. Les decía que siempre en el OA está el contenido por ahí implícito o explícito. Siempre enseñamos sobre algo. Si ahora estamos haciendo tutoriales sobre cómo hacer, no sé, un queque, una torta, lo que sea que queramos compartir ahora en tiempos de cuarentena, hay que dar toda la información y el contenido está ahí, ¿cierto? Cantidades, gramos, azúcar, huevo, harina, no sé, todo lo que tenga el queque. En relación a eso, queremos enseñar a otros a hacer. Cómo los motivamos, cómo los guiamos, tiene que ver qué tan creativos seamos para el tutorial, ¿cierto? Y ahí podemos ser, en el fondo, un tremendo tutorial mostrando el antes, el después, el proceso y todo. Y así funciona el compartir y armar conocimiento. Luego tenemos las actitudes, que es algo muy importante para aprender. Yo puse acá distintas caricaturas que tienen que ver con distintas actitudes frente a un mismo hecho. Fíjense, alguien sonriendo, enojando, enrabiado, riéndose, burlándose, con una cara de malo. Todo eso tiene que ver con actitudes frente a algo. En este caso, frente a un contenido, frente a un conocimiento, frente a la situación de la clase. Y estas actitudes tienen que ver con cómo el estudiante se predispone, ¿cierto?, a algo, ya sea de manera favorable o desfavorable, ¿cierto?, y que de alguna manera nos facilita, nos complica, nos entorpece la clase, pero la pregunta clave, ¿cierto?, ante esto y cómo vamos lo más reflexiva posible, la pregunta clave es: ¿quién es el responsable en sí de las actitudes del estudiante? El estudiante ya las trae, el estudiante ya entró a la clase con una actitud y uno tiene que adaptarse a esa actitud y tratar de revertirla, de apoyarla, de utilizarla para mi bien o para mi propósito. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Como estudiantes o como futuros profesores? ¿Cómo las actitudes gatillan o influyen en una clase? ¿Y quién, por supuesto, es el responsable de eso? Los escucho. Yo creo que el responsable de la actitud de un alumno en particular no solo se limita. No te escucho. Ahora sí, Sí. definitivamente el micrófono me tiene mala, profesor. Sí, Le decía, José. Mala actitud tu micrófono, ¿eh? profesor, es que estoy en el teléfono, por eso. Sí, dime. Eh, a ver, yo creo que la actitud del alumno, alumno X, pongámosle, no es solo responsabilidad de este alumno, sino que de todo el contexto que hay detrás, familiar, social e incluso los mismos compañeros o. No te escucho. Le decía que yo considero y creo que la actitud del alumno no depende solo exclusivamente de él, sino que de todo el contexto que lo rodea, desde los compañeros que están sentados alrededor de él, yo. No se escucha nada. Qué rabia, esto se silencia todo el rato. Le decía como por tercera vez que, según yo, la responsabilidad de la actitud no solo Sí, depende del rápido, estudiante, rápido. sino que de todo su contexto, la familia, la población en la que vive, el lugar donde, la región o el lugar donde está su casa, Todo. yo mismo, el profesor y los Sí. compañeros que se sientan alrededor de él. Es decir, todo tiene responsabilidad en la actitud del alumno. Muy bien. Terminaste de decirlo, muy bien. Claro que tienes razón, tiene que ver con todo. Las actitudes no surgen, ¿cierto?, frente solamente a un aspecto de la vida. Está compuesta y se alimentan de todo. Uno puede haber amanecido con ya dormió, pero súper bien calentito, una noche, pero muy reparadora, se levanta y se está bañando y se le acaba el gas. Y ahí se cambia
la disposición y la actitud y el genio se cambia para el resto del día. Y no tiene nada que ver con la clase, no tiene nada que ver con el profesor ni con todas las personas con las que vas a ver durante el día. Pero ya tu actitud frente a todo lo que se te va a proponer, se te va en el fondo a proponer para ese día, ya va a ser diferente, porque tú ya vas a estar con una actitud distinta por el mal rato que pasaste y el frío y todo lo entumido que quedaste en la mañana cuando no pudiste ducharte porque se te acabó el gas. Tiene que ver con todo, obviamente, tiene que ver con el profesor, tiene que ver con el estudiante, tiene que ver con su vida, con sus padres, con sus amigos, con su contexto. En lo referido a la clase en sí, la actitud es claro, uno a veces no puede manejar todo porque el alumno ya llega con una actitud, que a veces se gatilla por uno mismo, porque uno como profesor también proyecta cierta actitud frente a los estudiantes, frente a la clase, frente a su mismo quehacer. Es muy rico darse cuenta y es muy, en el fondo, estimulante ver a un profesor que se le nota, se le sale por los poros, que lo que enseña para él es algo que lo llena, que es su vocación. Es un profesor que en el fondo te demuestra con sus actos, con su forma de hablar, con la forma de hacer la clase, que es un profesor totalmente motivado y comprometido con su quehacer como profesor. Lo mismo pasa con un profesor que no tiene nada de eso. Un profesor que llega y pasa materia, termina la clase y se va. Y que el que aprendió, aprendió, el que no aprendió, lo siento mucho, el que estaba atento y el que no estaba atento a él le da igual, y pasa materia. Esa es una muy mala práctica. El que sea un profesor pasa materia no es algo que nosotros nos queremos encontrar en una clase, porque no aprendes casi nada, nada, si es que, de un profesor que pasa materia. La idea es que sea a partir de lo que queremos ser y esa forma vaya gatillando las actitudes en los estudiantes. Podemos revertir ciertas actitudes, que nuestra propia actitud no nos juegue en contra, porque a veces hay estudiantes que son muy desafiantes en la clase y nos predisponen a tratarlos y a mantener una actitud frente a ese curso. Muchas veces los profesores cometemos el error, y lo digo así como en plural y desde mi propio conocimiento y acción, en que a veces uno va estigmatizando los cursos y uno dice, ay, los niños de séptimo son tan difíciles porque están en una edad que están cambiando entre la pubertad y el ser más jóvenes y que son tan demandantes y que no sé qué, pero los niños de tal edad son mucho más dóciles y así. En relación a todo eso nos predisponemos, obviamente, y estamos de alguna forma ya gatillando cierta disposición, cierta actitud desde que entramos a esa sala con ese curso. Y si eso lo llevas a lo individual con respecto a un estudiante, y esa actitud se lleva al aula, se lleva al aprendizaje, se lleva a la enseñanza. Hay que aprender a tener un dominio sobre las actitudes, sobre cómo podemos utilizarlas para nuestro beneficio en el sentido práctico de querer enseñar de mejor manera. Y eso nos pueda llevar, por supuesto, a ser mejor profesor, pues ese es nuestro fin, y en total beneficio de los estudiantes que puedan pasar por nuestras aulas. Las actitudes son esenciales en nuestro aprendizaje. Y la idea de las actitudes es que tienen que, de alguna manera, estar presentes, por supuesto, en nuestros OA. Los OA que propone el Ministerio de Educación en los planes y programas de las distintas disciplinas tienen que ver con ciertos objetivos pensados en un nivel, pensados en una disciplina en particular, con un quehacer, con una habilidad, con una actitud y con un conocimiento sobre algo. Fíjese en el primero A, dice leer habitualmente para aprender y recrearse y seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y propósitos. Ahí tenemos una acción y en la construcción de 1A tiene que ver con el primer verbo, el que aparece ahí, que guía todo lo demás. El verbo va puesto, por supuesto, en infinitivo, no está conjugado, no tiene una persona gramatical, tiene que ver con la acción de hacer algo en la clase, en este caso leer. Pero no se lee de cualquier manera, y ahí vienen todos los componentes que conforman 1A, que dan intención, le dan una guía, le dan una cierta, como se dice, una cierta significación a la acción que queremos proponer en el OA. Tenemos leer, después tenemos leer de manera habitual, pero con un fin específico, y no solamente uno. Tenemos con el fin de aprender,
de recrearse y de aprender a seleccionar lo que leemos. Fíjense, 3 grandes acciones en relación a un solo accionar que involucra todo lo A, que es leer. Leer con un fin amplio, no solamente para pasar el rato por cumplir, y leer por la lógica, ¿cierto?, de aprender. Siempre que leemos aprendemos, aunque no nos guste lo que estamos leyendo. Siempre o no siempre podemos recrearnos al momento de leer, pero también está la opción, depende de qué tanto podemos elegir lo que leemos. Y por supuesto, el seleccionar. Es muy importante aprender a seleccionar lo que queremos leer, cómo lo leemos, de qué manera lo leemos y todo lo que significa el proceso lector. Y fíjense, es un OA que tiene no más de 2 líneas. Y en eso involucra un montón que hacer con el profesor y los estudiantes en una sala. Así que cuando veamos ahora los OA, la invitación es a darnos cuenta que están compuestos de muchas cosas, que no es solamente pasar materia. Es lo primero que es como mi desafío dentro de este semestre, es dejar eso clarito, inculcarles eso en su quehacer, en su formación. No pueden ser profesores pasamateria, profesores que solamente van a pasar el rato a la clase, que da lo mismo si el alumno logra interiorizar lo que ustedes llevaron como contenido, y que lo último es pensar si el alumno aprendió o no aprendió, si logró darle significación a lo que aprendió y si dejó alguna huella en ese alumno. Todo eso importa, así que no hay que ser profesores pasamateria, ¿ya? Que es el fin. La idea es llevarlos a reflexionar, es llevarlos a significar. Ustedes van a ser futuros profesores. Imagínense lo importante de eso respecto a sus propios profesores. Fíjense en el otro A, manifestar su disposición a formarse un pensamiento propio, reflexivo e informado, mediante una lectura crítica y el diálogo con otros. Pensemos, ¿cuál es la excusa aquí para poder ser reflexivos y de un pensamiento crítico e informado y propio? La lectura. Seguimos todavía con el contenido, conocimiento que tiene que ver con el leer. Acá no aparece el verbo leer, sino que aparece tomado desde otro aspecto, desde el manifestar disposición a que lo que se lee se comente, se critique, se reflexione a partir de lo leído. Y eso es también aprendizaje. No hay nada más triste que leer algo y que ese algo no te haya dejado nada. Eso no pasa si tú no tienes una muy buena disposición. Y aquí tiene que ver con eso, manifestar una disposición a formarse un pensamiento de tal manera. Y eso también se puede gatillar en los estudiantes, pero eso depende mayormente del profesor, obviamente. De qué hace con esa lectura, cómo la motiva, cómo la acerca al aula, cómo le quita esta parte fome que siempre estaba instaurada en los colegios, que es la obligatoriedad para leer. Es leer porque sí, es leer porque hay que cumplir, es leer porque va a haber después del libro una nota, y da lo mismo si después de leer me saqué un 7 y después ni me acuerdo del libro, pero casi lo memoricé. No es el fin de la lectura en mi caso, yo siempre lo digo y lo repito, que la lectura tiene que ver con el aprender de todo, no tiene que ver solamente con conocimiento, ni menos con una acción mecánica, tiene que ver con pasar un buen rato, tiene que ver con todo lo que significa aceptar una invitación, que es el proceso lector. Alguien que escribió algo muy interesante te está invitando y te está compartiendo ese algo a través de un libro. Acepta la invitación y si la aceptas, te predispones a ver qué tan interesante es esa propuesta, te abres de mente para poder aceptarla. En el fondo dispones de un tiempo para esa invitación. Y por supuesto después de eso tienes que ver y evaluar qué tanto me gustó, qué pienso, qué no pienso y cómo valoro yo esa propuesta y qué es lo que me dijo ese autor en ese libro. Ese es el hecho de acción del libro. Dime. Aquí leer, manifestar y escribir son OA. ¿Sí? ¿Son OA? No te escucho nada. Le preguntaba si leer, manifestar y escribir son OAs independientes. Sí, son OA tomados desde los planes y programas, enfocados en distintas áreas, desde un séptimo de estos planes y programas y estos OA, y que están tomados desde distintos espacios. Fíjate que el primero y el segundo están bajo el mismo concepto de la lectura, bajo ese eje, pero tomados desde otro espacio. Uno para la lectura en sí y todo lo que puedes hacer con eso, otro para la disposición ante la lectura y qué hacemos con la lectura,
y el otro tiene que ver con la escritura. Mi pregunta es, ¿se puede, por ejemplo, generar es que en realidad, ahí leer, por ejemplo, yo le doy a leer a un niño, le doy para leer a alguien un texto que ¿Qué? la profesora, ¿Sí? la pregunta es la siguiente, ¿de esos tres OAS Dímela. independientes se podría hacer uno solo en el caso de yo pasarle un instructivo o un material texto sobre el coronavirus a los niños, por ejemplo? ¿Ya? Después, hacerlos que ellos escriban qué entendieron, qué les quedó de lo que leyeron previamente. Y después, posterior a eso, que ellos con sus propias palabras manifiesten lo visto anteriormente. ¿Podría ser un OA en Sí, sería conjunto? ¿O muy sí? amplio, claro, no, si se puede hacer, podría ser un solo A que involucre estos tres OA, por ejemplo, ¿cierto? Claro Ok, que se podría esa era la hacer. pregunta. Sí, muy bien, claro que se podría hacer, pero ¿qué es lo que uno propone generalmente? Es que vayas primero paso a paso. Puedes lograr las tres cosas, pero no sé si es posible hacerlo en una sola clase, si el proceso puede necesitar más tiempo. Podemos considerarlo como un OA, por ejemplo, que involucre 2, 3 clases para empezar, porque detrás de todo ese que hacer hay un montón de aprendizaje que el alumno no tiene por qué saberlo y tú lo tienes que enseñar, como por ejemplo, desde empezar a leer todo lo que tiene que ver con el folleto del coronavirus, leer palabras, leer los dibujos, leer las imágenes. Es la lectura activa, esa lectura conversada, lectura que tiene que ver con todo, con las comas, con los puntos, con todo. Luego Pero tiene por que ver ejemplo, con en el el segundo, procesamiento. pero por Dime. ejemplo, en el segundo ciclo, cuando ya Uh-huh. ¿Cuándo ya qué? están más grandes, cuando tienen un Sí, mayor manejo de dominio, de exacto. habilidades, allá se podría trabajar, por ejemplo, esos tres OAS que aquí están como por separado, en uno solo completo. Sí, se podría hacer y se podría trabajar. Ahí tiene que ver cómo tú vas guiando todo ese proceso para lograrlo de por sí. ¿Qué es lo que se propone generalmente? Y es por lo que te digo, cuando uno lo hace a veces de manera muy amplia y muy ambiciosa, a veces en el buen sentido, es que hay que pensar siempre que los objetivos tienen que ser alcanzables en el tiempo en el que se proponen y, por supuesto, con el nivel en el que estamos, porque, como dices tú, tiene que ser un nivel que tenga mayor cantidad de habilidades, que ya tú sepas que ellos son capaces de lograrlo y, por supuesto, en el tiempo que tú te lo propones. Para una clase es muy amplio, puede ser algo pensado para unas 2, 3 clases, para una unidad, por ejemplo, y Para que una ahí le unidad, abarques eso le voy a todo. preguntar. Sí, tú le puedes abarcar todo esto y ahí apuntas a todo, al conocimiento, a la actitud y a las habilidades que esperas desarrollar. Estos están por separado porque están pensados en distintos quehaceres, generalmente son los OA que propone el ministerio para las clases. Y este OA está tal cual, yo lo copié y pegué. ¿Cuál es la idea de esto? Es que ustedes sepan que siempre en los planes y programas hay una serie de propuestas de los OA, pero aún así son propuestas que siempre pueden ser de alguna forma transformadas, contextualizadas al espacio en el que ustedes están. Entonces no es lo mismo enseñar una lectura con un pensamiento crítico con unos niños que son de un cierto espacio cultural o un cierto espacio físico, por ejemplo, hacer clase en una escuela que sea más rural, otra que sea más urbana, una que domine más contenido en relación a la actualidad y otros que estén más alejados de la actualidad en el sentido de la tecnología. Todo eso importa. Y a partir de eso yo voy adecuando mis OA. Lo que hace generalmente el plan y programa es proponernos. Muchas veces vemos que las planificaciones se arman en relación a esos mismos OA, pero la intención de llevarlos al aula tiene que ser muy, muy contextualizada para que los OA no sean copiados y pegados textuales desde los planes y programas, sino que sean llevados al aula con el sentido lógico del niño y con lo que tú te vas a encontrar en esa aula. Y la lógica, por supuesto, es que tú conozcas a tus niños, tú conozcas cómo aprenden, conozcas cuáles son sus motivaciones y que te importe, porque a partir de eso tú puedes elegir todo lo que decidas en tu clase. Si tú sabes que están en una edad en que a los niños les encantan los misterios y les encantan las cosas desafiantes y cómo buscar y hacer todo de manera muy experimental, y vas a tener que hacerles leer algo, hazles leer libros que tengan que ver con investigaciones, con casos, con asesinatos y con cosas como detectives, juegos que tengan que ver con eso. Y lo vas a tener encantados de la vida porque están en una edad en que les va a gustar eso. Si vas al tema de los jóvenes, también tienen que ver con sus gustos y eso también te guía en las decisiones que tú tomas.
Ese es el fin de poder armar una clase pensada en los estudiantes. ¿Qué es lo que yo les propongo para terminar la clase? Que ya son la 1. Es un trabajo formativo, de esto no va a ser evaluado, solamente para tener temas de conversación y es ya empezar a hablar sobre temas propios de los profesores, los objetivos de aprendizaje. Échenles un vistazo en sus tiempos autónomos, cuando no tengan nada que hacer, busquen un plan y programa, elijan ustedes una disciplina, un nivel, lo que ustedes quieran ver y revisen todos los OA que propone el plan de programa, el plan de estudio. Estos OA están creados, están armados, entonces véanlo, analícenlo. ¿Qué contenidos tiene? ¿Qué conocimientos están ahí? ¿Qué habilidades? ¿Qué disposición o qué actitud se espera de los estudiantes en estos OA? Esa es mi invitación. Y la próxima clase me cuentan cómo les fue en esa búsqueda. La idea es que en el fondo ya podamos ir viendo, ir aprendiendo, ir ya reconociendo bajo la mirada de los profesores frente a todo esto, que va a ser algo muy habitual para ustedes cuando planifiquen, pero que tienen que tener una concepción clara y crítica de todo lo que significa el planificar. Es una actividad que muchas veces a los profesores se pone como una cierta connotación de mucho trabajo administrativo, que hay que planificar día a día, que es mucho trabajo de papelería administrativo en sí, pero muy necesario. No podemos llegar a una clase sin improvisando, ¿cierto? Esa no es la idea. Para todo hay planificaciones, para todo hay que pensar qué queremos hacer, y ahí importa, por supuesto, saber bien qué hay que hacer. Les comento, ya la clase termina, espero que todos se hayan puesto presentes en el chat. Yo los veo la próxima clase. No, volvemos y seguimos con, yo voy a ver el tema de los OA y vamos a conversarlo y retomamos con el contenido de la próxima sesión, que tiene que ver con la expresión oral, si no me equivoco, y cómo esta habilidad también es importante conocerla, aprenderla, especialmente para ustedes que van a ser profesores. Así que me despido, que estén muy bien, cuídense, ¿cierto? Sigan cuidándose respecto a todo lo que está pasando, así que nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Dime. Chao, profesora, que esté bien. Chao, que estés bien. Chao, profe, gracias.